biografía de Lutero. Gracias, porque es importante saber un poquito cada año, recordarlo. Siempre vamos a aprender algo nuevo. Siempre se pone eso. Bueno, vamos a pasar a la palabra ahora en este momento, y lleva por título La justificación por fe. La justificación por la fe. El texto es el que leyó la hermana Anita, Romanos 1, 16 al 17. Le voy a dar lectura en este momento por si alguien llegó más tarde. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1, 16 y 17. A modo de introducción, específicamente este versículo 17 es el versículo clave en el libro de Romanos. Este fue el texto explosivo que encendió la reforma protestante hace más de 500 años ya. Aproximadamente, como vimos ayer con los jóvenes, este año se estarían cumpliendo 504 años de la reforma protestante que cambió la sociedad y el tema en la doctrina católica, ¿cierto? Para hoy día nosotros tener claridad también, ¿cierto? Y tener las 5 solas, como vimos ayer, en resumen las 95 tesis de nuestra fe y de nuestra doctrina. Este fue el versículo que Dios usó también en la vida de Martín Lutero. Recordemos que él tuvo esta experiencia, como contaba ahí el hermano en su biografía, calando profundamente como espada de doble filo en el corazón de Martín, abriéndole su entendimiento, dándose cuenta de que la salvación era solo por fe y la fe en Jesucristo. Esto fue lo que abrió la visión espiritual, como podríamos decir, en la vida de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero leyó la Biblia, que solo la fe era lo que hacía alcanzar el favor de Dios, la fe en Jesucristo, él dijo y pensó a sí mismo: creí y la mente se me liberó, creí y tuve nueva vida, creí y supe que mis pecados habían sido perdonados. Qué maravilloso de haber sido ese momento en donde él se dio cuenta y se le reveló esta verdad a su vida. ¿Recordará usted cuando vino al entendimiento del Evangelio? Cuando se dio cuenta que era un pecador, cuando nos dimos cuenta, porque yo también me di cuenta de que éramos pecadores y que necesitábamos al Señor para ser salvos. Es un momento maravilloso, ¿cierto? Emotivo. ¿Cómo se sentiría él después de escuchar por tantos años que esto no era así? Y ese día, en ese momento, Dios mismo se lo reveló. Qué maravilloso de haber sido ese momento. En ese mismo instante, él tuvo paz, que yo creo que es lo que produce, aparte de las emociones que uno siente, produce paz. Recordemos que él tenía una constante lucha por buscar el favor de Dios y siempre estaba luchando por agradar a Dios, hacía ayuno de largas horas, castigando su cuerpo duramente, porque no podía entender que no necesitábamos nada para adquirir el favor de Dios o la salvación. Porque no es por mérito, es por don de Dios, es un regalo de Dios, un regalo no merecido. Y eso le costaba mucho entender, y cuando lo entiende, tuvo paz en su corazón, tuvo tranquilidad, al entender que solo lo recibimos creyendo en Jesús. Fue todo este proceso en la vida de Martín Lutero que lo llevó a dar inicio a la Reforma Protestante, que hoy día lo recordamos en este mes y lo celebramos, ¿cierto? Formulando así las 95 tesis, pero ¿alguno de nosotros se sabe las 95 tesis? Yo creo que no, ¿cierto? Pero gracias a Dios, porque hay un resumen de ellas, ¿cierto? En las 5 solas, y ayer estuvimos estudiando eso también con los jóvenes, entrándonos un poquito al tema que vamos a tener a fin de mes con ellos. Y así fue que un 31 de octubre de 1517, él pudo pegarla en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Gracias a Dios por ese evento que transformó vidas, que cambió culturas, que cambió sociedad, y hoy día nos tiene recordando lo que el Señor, la verdad, esta verdad que es la justificación por fe, una de las tantas verdades que encontró Lutero, ¿cierto? Para poder entrarnos ya en el tema, vamos a estudiar estas dos palabritas, la justificación por la fe, justificación y fe. Justicia, la justicia de Dios. Esta palabra justicia se encuentra 35 veces en el libro de Romanos y significa tener una posición correcta con Dios, tener una posición correcta con Dios. El acto divino de la justificación, que es solo de Dios, el pecador creyente es declarado justo ante un Dios divino y ante un Dios santo.
Nosotros, al ser pecadores, a través de Jesucristo, somos declarados justos ante Dios, que es santo. Fue por la vida de Jesús sin pecado y la muerte sustitutiva que Cristo se aseguró esta justicia perfecta. Como Él no tuvo pecado, como Él tuvo una vida santa, Él logró que nosotros seamos justificados de una manera perfecta. Jesucristo obedeció completamente la ley, no pecó en nuestro lugar y murió en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Lo que nosotros teníamos que haber hecho, Él lo hizo, Él lo logró para poder darnos justificación a nosotros. Esos dos aspectos que se unen para lograr esta justicia perfecta, una vida sin pecado y una muerte sustitutiva, aseguran que la justicia perfecta esté en nosotros, a favor nuestro, la justicia de Dios, al justificarnos por fe, al creer nosotros en Él por fe, porque nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Cómo se recibe esta justicia? La justicia vimos lo que era y ahora vamos a ver cómo se recibe esa justicia. El dador de la justicia establece los términos. ¿Quién es el dador de esta justicia? Dios. Vemos que esta justicia de Dios se revela por fe, de ninguna otra manera. Entonces, ¿cómo la recibimos? Teniendo fe. No es la fe más las obras, sino solo la fe. Pablo comienza el versículo de Romanos 1:17 con la palabra ¿por qué?, que introduce una explicación de lo que escribió en el versículo 16, que dice, es poder de Dios para salvación. El versículo 17 es la explicación de por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y de esta forma entendemos que la justificación es por fe y somos salvos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es decir, al creer en Jesucristo, al creer por fe en el Señor, en este Evangelio de verdad, la justicia de Dios se revela, es decir, se caen nuestros ojos que estaban cegados y nuestra vista espiritual se abre y entendemos y el Señor nos revela que es así. Esta palabra revela es una palabra inglesa derivada de Apocalipsis, que significa una revelación, algo que está oculto se descubre. Nuestros ojos estaban vendados y no entendíamos esta verdad, no lo conocíamos, pero al venir a Jesucristo, al creer por fe, nuestra vista espiritual se sale, se cae y podemos ver, se abre nuestra vista y nuestro entendimiento, como lo hizo con Lutero el día que entendió esta verdad. Muchas veces nosotros no la entendemos porque la leemos, porque la escuchamos o tenemos una experiencia cercana con el Señor Jesucristo y en ese momento Él viene y se revela. Luego empezamos a prepararnos, a estudiar la palabra, a congregarnos en una iglesia y en ese momento entendemos esta verdad, que es lo que nos lleva a ser salvos. Es la revelación de cómo el hombre pecador puede ser reconciliado con el Dios Santo. Ese día entendemos que somos pecadores y que sin Dios no podemos estar unidos a Él, no podemos obtener la salvación. Y es allí donde nos arrepentimos y entregamos nuestros pecados al Señor y en ese instante, ¿cierto?, le pedimos que Él venga a nuestra vida y nos dé la salvación. Es decir, esta manifestación es por iniciativa propia de Dios. Todo esto que Él hace por nosotros es porque viene de Dios, no es porque nosotros, tan santos que somos, tan buenos, o que nosotros quisimos buscar a Dios, sino que Él viene a nosotros y nos revela. En su amor, en su misericordia, tiene misericordia de nosotros y viene y lo busca. Todo es iniciativa de Él sale esto. Así es, Es Señor. decir, esta manifestación es por iniciativa propia de Dios. Revela este tiempo presente, lo que significa que este evangelio se revela continuamente. Revelar, esta palabra revelar es en tiempo presente, es decir, sigue revelando hoy día a muchos más en tiempo presente. Sigue hoy día, pero cuando proclamamos la palabra de Dios, siguen muchos otros conociendo y revelando que esta verdad es así, que necesitamos creer en el Señor Jesucristo y que al creer somos salvos, porque todavía hay necesidad de salvación. Es la revelación de este mensaje salvador lo que revela el libro de Romanos. Es uno de los libros fundamentales, ¿cierto?, en esto de la salvación. Es importante leerlo, es importante escudriñarlo y estudiarlo, para que lo tengamos presente tal vez este mismo mes que estamos iniciando hoy día como 2 de octubre, poder tomarlo como desafío, empezar a leerlo o estudiarlo. Vimos lo que era la justicia entonces, que es la justicia de Dios, que solo viene de Él y por iniciativa propia de Dios. Ahora vamos a ver la siguiente palabra que estaba allí también, que decía la justificación es por la fe. Fe, pero no es cualquier fe, es la fe salvadora. En la segunda parte de Romanos 1:17,
Pablo enfatiza la necesidad de la fe para recibir la justicia de Dios. Es necesario tener esta fe. Sin esta fe no se puede recibir. El apóstol escribe que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esta palabra se repite 3 veces en este contexto, en este texto. Pablo usa esta palabra 3 veces, la fe. ¿Por qué la importancia de esta fe? El significado de esta fe es salvadora. Primero debemos considerar lo que significa la fe. La palabra fe, que en su original se llama pistis, significa un compromiso con alguien, una confianza en alguien, una dependencia en alguien. Es decir, todo lo que tenemos tiene que ser entregado ¿a quién? A ese alguien es Dios. Una fe en alguien, un compromiso con alguien, una confianza en alguien, una dependencia en alguien. ¿Quién es ese alguien? Dios. Una comprensión integral de la fe involucra la mente, el corazón y la voluntad, porque nuestra mente es donde se produce, ¿cierto?, el sentir, el pensar en nuestro corazón, y con nuestra voluntad lo aceptamos. Con la mente una persona debe conocer la verdad esencial del Evangelio. Ahí es cuando recibimos la palabra, en la mente actúa. Entonces debe ser convencido de esta verdad en el corazón. En el corazón uno entiende y se convence de esta verdad. Debe estar convencido de la necesidad de justicia de Dios. Allí en el corazón luego viene el convencimiento de que necesitamos, ¿cierto?, la justicia de Dios. Y finalmente debe haber un compromiso decisivo en la vida hacia la persona de Jesucristo junto a nuestra voluntad. Es decir, yo decido seguirle a Cristo porque Él lo puso en mí primero. No es que yo diga, ya, se acabó mi vida pasada, voy a dejar de hacer el mal y voy a empezar este camino. Es porque Dios me llamó y yo sigo voluntariamente. A eso se refiere, que nadie nos puede obligar, sino que con mi voluntad yo digo, voy a seguirle. Este es el significado de la fe salvadora. Una persona debe confiar todo lo que es al Señor Jesucristo. Cuando entregamos todo y confiamos todo en Él, empieza a ejercer esta fe salvadora en nuestra vida. Nadie más puede tomar esta decisión por nosotros. Es un compromiso personal que solo nosotros podemos asumir. Usted y Dios, una relación con nosotros y Dios. Ni la esposa puede tomar este compromiso por usted, ni un esposo por la esposa, ni los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Es algo personal. No porque mis padres son cristianos o entendieron esta verdad, yo también lo voy a ser cristiano automáticamente. Yo tengo que entender también esta verdad y tener mi propia relación con Dios. La fe verdadera no permanece quieta ante el pecado. La fe verdadera activa, es decir, arregla cuentas, pide perdón, actúa en ese instante. La fe no permanece pasiva, trae cambios a la vida y uno toma las decisiones de los cambios que tiene que hacer. O le entrega al Señor, ¿cierto? Si es que cuesta, si es que son difíciles, para que puedan ponerlo y pedirle al Señor que pueda ayudarnos en esos cambios que hay que hacer, que muchas veces nos cuesta. La fe no se limita solo al pensar de Jesucristo y la salvación que ofrece. La fe lo acepta y quiere que otros también lo acepten. No me quedo ahí con que yo lo acepté, con que yo lo tomé, sino que más allá es que yo lo acepté, yo lo conozco y también otros lleguen a conocerlo. La fuente de esta fe, ¿de dónde viene esta fe? ¿De dónde proviene esta fe? La fe no se origina en el que cree, es decir, no es producida por nosotros mismos. Esta fe viene de aquel que la emite, que es Dios. Antes de la conversión, el pecador estaba espiritualmente muerto en delitos y pecados, ¿cierto? Así estábamos, todos. Todos nos encontrábamos en esa situación antes de encontrar a Dios. ¿Y qué puede hacer un muerto? ¿Un muerto podría hacer algo para recibir esto? Mediante esta analogía, los muertos no pueden ejercer su fe para creer. Dios debe resucitar a alguien que está muerto. En ese momento Dios debe dar el don de fe y permitir que el pecador crea. Obviamente nos referimos a la muerte espiritual y a resucitar en lo espiritual, ¿cierto? Porque no es en lo físico, no es físicamente, pero sí a nuestra vida espiritual que estaba muerta en delito de pecado, el Señor nos resucita, nos trae nueva vida y nueva vida con Él. Y en ese momento adquirimos, ¿cierto?, esta fe. La fe salvadora viene de Dios, el creador y dador de la fe. Él es el que da la fe, no es que nosotros la podamos producir. Hebreos 12:2 complementa esto y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra lo va confirmando. Romanos 1:6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Nos llama llamados a ser de Jesucristo o de ser de Jesucristo. Pablo identifica a los que creen en Jesucristo como llamados de Jesucristo. Esto se refiere al llamado eficaz de Cristo que llama y captura al que está llamando. Él nos llama de una manera tan amorosa, tan
inexplicable que uno cae rendido y no puede resistir, como lo dijo muy bien el hermano Jaime cuando explicaba lo que a él le había pasado en su testimonio. Él tuvo una experiencia con el Dios mismo, cuando estaba allí en la residencia por el COVID, y él dice que se volvió al Señor. Lo primero que hizo es reconocer que existía un Dios que necesitaba de él, y en ese instante el Señor viene a él y le revela, y viene a llamarlo, a decirle que vuelva a él, que se venga a él, y en ese instante él no se pudo resistir, fue más fuerte que él. Entonces, ¿qué él hizo? Él decidió dejar todo y seguirle a Cristo. Esto se refiere al llamado eficaz de Cristo, que llama y captura al que lo ha llamado. Cuando Jesús llama eficazmente vence toda resistencia humana. Es decir, nosotros no lo podemos resistir, es más fuerte que nosotros. Es un llamado especial y que Él es el que lo produce. Es como cuando nos llama al ministerio. Uno se puede escurrir muchas veces, hay muchos que andan muchos años por diferentes lados hasta que tienen que aceptarlo y venir a Él. Y también así es la fe salvadora. El Señor viene muchas veces a nosotros y nos busca. Este viernes hablaba con Anita también en el discipulado. Igual, yo le decía, ¿recuerdas que si Dios alguna vez vino a ti antes del tiempo? Sí, el Señor viene antes de este tiempo que ella le reconoció. Y muchas veces nos busca, pero nosotros no lo decidimos seguir. Pero cuando es el tiempo de Él, ese día llega la salvación a nuestra vida. No se pudo resistir más y tuvo que decirle que sí, que le seguía. Cuando Jesús se paró ante la tumba de Lázaro y lo llamó, Lázaro, sal fuera. En Juan 11:43 encontramos eso. Lázaro se levantó de entre los muertos y vino a él. ¿Por qué? Porque este llamado es tan poderoso que levanta hasta los muertos. Hasta los muertos escuchan este llamado y se levantan. La fe, la fuente de esta fe es Dios mismo. Él es el único que lo puede dar y entregar. La prioridad de la fe. Esta fe debe ser una prioridad en nosotros. Pablo escribe, ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Romanos 1:8 dice eso. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Que ahí al pueblo, a los que estaban en ese momento, los elogiaban a los creyentes de Roma por su fe, porque su fe se destacaba. Ellos creían en Señor Jesucristo y su vida y fe lo llevaba a que otros admiraran eso en ellos. La fe en Jesucristo es lo que estaba proclamando ellos a todo el mundo, es decir, ellos estaban llevando también este evangelio a otros. Mientras vivían en una ciudad más inmoral, pagana, malvada y repugnante, estos creyentes se destacaban por su fe. Qué impactante es poder dar testimonio de nuestra fe, ¿cierto? En lo que creemos y cómo llevamos la vida de acuerdo a lo que creemos. La importancia de la fe se enfatiza en Hechos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire la importancia de la fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Esto es lo más importante. La necesidad de la fe. Pablo también se refiere a la necesidad de la fe. En Romanos 1:16 encontramos la raíz de la palabra 12 horas. Fe, que es pistis es la raíz de fe, y creer, que un sinónimo es pisteu, es la forma verbal del sustantivo fe, que se encuentra en el versículo 17. Entonces la palabra creer y fe vienen de la misma palabra griega. Pistis es fe y pisteu es creer, que es un sinónimo de la palabra, un sustantivo de la palabra fe. Entonces la palabra creer y fe vienen de la misma palabra griega. Pablo escribe, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree y que cree que Jesucristo es su Salvador, ¿cierto? Cree en Jesucristo. Al judío primeramente y también al griego. La necesidad de la fe se encuentra en que nadie puede recibir la salvación de Dios excepto por la fe de Jesucristo. No hay otro mérito, no hay nada que yo pueda hacer, no hay una persona que me lleve a esta fe, solo Jesucristo. No hay nada que yo pueda hacer o que otra persona pueda hacer, sino que solo creer en Jesucristo. Para concluir, la justificación es una obra completa de Dios y es instantánea. La justificación por la fe es una obra solo de Dios y completa. Él la hizo y ya la realizó. A diferencia de la santificación, que es un proceso continuo de crecimiento, la santificación se produce después de la justificación. Primero soy justificado y luego soy santificado. Entender la doctrina de la justificación es importante para todo cristiano, para cada uno de nosotros. Entender esto es importante, porque es el conocimiento de la justificación y de la gracia lo que motiva las buenas obras y el crecimiento espiritual. Cuando entendemos esto, entendemos que necesitamos hacer buenas obras, que necesitamos proclamar la palabra del Señor y llevársela a otros.
La justificación conduce a la santificación, pero primero tenemos que ser justificados por la fe en Jesucristo. Asimismo, el hecho de que la justificación es una obra completa de Dios significa que los cristianos tienen la seguridad de la salvación. Eso es lo que nos da la salvación, que nada de esto es hecho por nosotros, nada de esto tuvimos intervención humana nosotros u otra persona, sino que solo Dios es el que intervino. Y por eso tenemos la seguridad de la salvación. Cuando alguien nos pregunte, ¿usted es salvo? Sí. ¿Por qué? Porque creí en Jesucristo por fe. A los ojos de Dios, los creyentes tienen la justificación necesaria para obtener la vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta justicia necesaria? Porque Él nos justificó, Él mismo fue el que lo hizo. Al vencer la muerte, al morir por nosotros en la cruz, al perdonar nuestros pecados y al nosotros creer en esto, inmediatamente adquirimos por fe la salvación, somos salvos y tenemos la seguridad y la certeza de nuestra salvación. Por eso es tan importante entender lo que es la justificación por fe. Y también, aparte de la seguridad que nos da, poder explicarla también a otros, cuando proclamamos la fe, cuando le hablamos a otros, porque muchos hasta el día de hoy están buscando el mérito. ¿Qué puedo hacer? Porque para todos los seres humanos es algo natural, cuando te dan algo, uno aquí dar otra cosa. Si alguien te da un regalo, tú ya sabes que te comprometiste para algún día, en alguna ocasión, tener que darle un regalo, porque siempre es algo que se espera, ¿cierto? Que si te dan algo, tú tienes que dar otra cosa. O si te comparten algo, después tú te estás comprometido a dar algo y siempre uno espera o demanda esto, pero con el Señor y con la justificación no es así, solo es mérito de Dios, Él solo lo puede hacer. Que Dios nos bendiga en esta hora y podamos ser agradecidos de Dios por esto que hizo, porque es algo importante para nuestra vida, es algo que nos da seguridad y certeza, y aparte de agradecerlo también lo podamos proclamar y entender en nuestra vida, porque para mí al estudiar esto es algo maravilloso, es algo que cada vez que me recuerdo y que me toca es algo que me llena de emoción, porque imagínense qué sería de nuestras vidas sin esta justificación, ¿dónde estaríamos? No tendríamos ni la certeza de que somos salvos si no lo hubiéramos conocido, si Él no nos hubiera tocado nuestra vida para sacar esa venda espiritual y llevarnos al entendimiento de que necesitábamos de Él. Que Dios nos ayude en esta hora y le voy a pedir al hermano José si nos puede poner un hermoso himno que recuerda también, escrito por Martín Lutero, todo el proceso que él vivió y lo que significa Dios para nuestra vida también. Amén.